Buenas noches, bienvenidos a Focos. Esta noche vamos a conversar sobre la importancia de respetar los derechos humanos aún en un contexto de emergencia nacional como el que nos plantea la epidemia mundial del coronavirus 19. El equipo de Focos ha planteado una cápsula introductoria al programa que vamos a desarrollar esta noche. Desde el 14 de marzo, la Asamblea Legislativa mantiene un régimen de excepción que faculta al Ejecutivo suspender ciertos derechos a los salvadoreños. El gobierno de Nayib Bukele solicitó a los diputados aprobar ese régimen para cobijar jurídicamente las medidas que días más tarde tomaría para contener la propagación de la COVID-19 en el país. Desde el 21 de marzo, El Salvador está sometido a una cuarentena domiciliaria obligatoria que implica una amplia restricción a la circulación de ciudadanos. En este contexto, diferentes ONGs señalan que si bien las medidas de salud pública adoptadas por el gobierno son adecuadas, estas no deben violentar los derechos humanos. Este señalamiento coincide con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas a imprimir un enfoque de derechos humanos a la lucha contra el coronavirus. Hoy en Focos analizamos por qué es importante comprender que, a pesar de la restricción de circulación y de asociación aprobadas con el régimen de excepción, hay otros derechos que siguen vigentes, como el derecho a la intimidad, al debido proceso, a la defensa técnica, entre otros. Bienvenidos a esta mesa de entrevista de Focos. Esta noche estamos conversando sobre derechos humanos, la importancia de su exigencia, promoción y respeto, incluso en un marco de emergencia nacional. Quiero presentarles a la invitada de este segmento, de este bloque de entrevista. Está con nosotros Wendy Morales. Wendy Morales es directora de la Asociación Azul Originario. Bienvenida, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Creo que es de suma importancia poder alzar las voces en esta situación y poder contribuir desde las posibilidades que tengamos. Wendy, investigando un poco sobre Azul Originario, me encuentro con que Azul Originario, como ustedes lo definen, dice, está integrado por hombres y mujeres jóvenes que buscan contribuir al desarrollo integral de las juventudes como sujetas y sujetos de derechos. Partiendo de esa descripción, en términos generales, ¿cuál es el trabajo que durante este periodo de emergencia nacional ustedes han estado desarrollando, teniendo en cuenta que justamente tenemos un estado donde algunos derechos no están vigentes, como el derecho a la libertad de circulación y asociación, por ejemplo? ¿Cuál es el trabajo que han estado haciendo en este contexto? Bueno, pues actualmente hemos estado tratando de aportar en el tema de informar a la población, de cuáles son estos derechos que son limitados y cuáles deben de seguir siendo respetados, como el derecho a un debido proceso, que está en el artículo 11 de la Constitución, el de presunción de inocencia, que está en el artículo 12 de la misma, también a una defensa técnica en caso de ser retenido, poder acudir a algún abogado o procurador que pueda velar por los derechos. Aparte de eso, dando asesoría, seguimiento, hemos presentado también recursos a favor de personas que han sido detenidas de forma ilegal o que han sufrido de abusos de la policía. Cabe mencionar que esto ha sido un poco difícil porque cuando nosotros abrimos la línea para dar información, en caso de denuncia, tuvimos un ataque bastante fuerte. Con nosotros al solicitar y poner esto, no estamos diciendo que todas las detenciones van a ser ilegales o que la policía va a cometer arbitrariedades, pero sabemos que ese tipo de situaciones suceden, aún sin estar en un estado de emergencia. Entonces hemos estado dando seguimiento y también creamos una pequeña guía para poder dar algunos pasos de qué hacer si te detienen, cuáles son los derechos que no te pueden violentar, a dónde puedes acudir y cómo deben ser estos mecanismos, y recomendaciones para poner en práctica. Wendy, hablemos justamente de esta guía. Ya has puesto esta idea importante sobre la mesa. A pesar de la situación de emergencia y del estado de excepción, hay derechos que siguen estando vigentes y que tenemos que velar por difundir la vigencia de estos derechos, y en ese marco ustedes han estado trabajando. En esa guía preventiva identifican algunos derechos en riesgo. ¿Podríamos enlistar claramente para quienes están acompañándonos en esta entrevista cuáles son esos derechos en riesgo?
Bueno, primeramente tenemos que tomar en cuenta que somos un Estado de Derecho. Al ser un Estado de Derecho hay normas y legislativas que debemos de seguir, pero también hay pactos y convenios internacionales que están aprobados y ratificados, como el de los civiles y políticos, de las Naciones Unidas, el de la Corte Interamericana, que están aquí ratificados. Primero, guiarse por eso, vea. De esos derechos, algunos que se pueden ver violentados, por ejemplo, es el debido proceso, que no se está llevando un debido proceso al momento de hacer las retenciones, que no se esté dando información adecuada de por qué se detiene. También se están vulnerando derechos a exposición de imagen pública e información. Hemos tenido casos de gente que es retenida y es llevada, esposada y tomada fotografías y expuestas, creo que algunas personas ya los habrán visto, donde se expone información privada de las personas, aparte de su imagen, y se hace un proceso como si fuese una detención, cuando no está tipificado como un delito el violar la norma de la cuarentena, ¿verdad? Eso no está dentro de los delitos, entonces no debería de tener ese trato. Aparte, la retención debe ser momentánea para algunas diligencias específicas y la detención es cuando te encuentran haciendo un delito, vea. También se les ha negado a veces el derecho a la defensa técnica o a la información, no les permiten hacer llamadas, les quitan sus teléfonos, no permiten que se comuniquen, no saben hacia dónde los van a llevar, ¿verdad? Entonces ahí también no hay una defensa técnica y también corre peligro la seguridad jurídica, porque no se están llevando los procedimientos adecuados y no hay un protocolo claro que te diga cómo deben de ser estos pasos, vea. También la presunción de inocencia porque no se está cometiendo ningún delito, como ya antes lo mencioné, entonces hacer este procedimiento violenta algunas de esas cosas que no están dentro del estado de excepción. Bien, has hecho una lista de todos estos derechos en riesgo, decía yo, derechos que han estado ustedes reportando también violaciones a ellos. Hablemos del debido proceso. Primero, en términos generales, ¿qué es el derecho al debido proceso? Y luego profundicemos en casos específicos en los que desde Azul Originario han identificado que el derecho al debido proceso está siendo violado. Bueno, voy a hacerlo a partir de un ejemplo. Nosotros presentamos un habeas corpus a favor de un menor de edad que fue retenido, que fue golpeado, que fue ultrajado, que fue llevado a Bartolinas. Entonces, aquí ya se violentó el debido proceso. Primero, aunque un oficial te encuentre cometiendo un delito en flagrancia, él no puede abusar, no puede golpearte, no puede agredirte. Te quiero hacer una pregunta, aquí te interrumpo. ¿Este habeas corpus sobre esta detención de este joven ocurrió en el periodo de emergencia? Sí. Sí, ocurrió en el periodo de emergencia por una retención y incluso el chico fue amenazado que se le iba a imponer un delito, ¿vea? Entonces, desde ahí ya se está violentando el debido proceso. ¿Por qué? Porque el oficial no es juez para poder determinar si se coloca o no un delito o no puede violentar la presunción de inocencia. Aparte de eso, no puede abusar de su autoridad ni utilizar la fuerza, aunque sí hay un manual de uso de la fuerza que dice cuáles deberían de ser las limitantes, pero que tiene que ser proporcional a la fuerza que a la resistencia que la persona ponga. En este caso, el joven no se resistió, era menor de edad, también eso es importante porque la ley que aplica para él es la Lepina, ¿verdad? Y ya nos pasamos a otra. ¿Y bajo qué argumento lo detuvieron? Es decir, porque estaba fuera de su casa. Porque estaba fuera de su casa. Inacatando la cuarentena. Ajá, pero el debido proceso debería ser hablar con él, ver las circunstancias, si digamos no tiene una justificación clara, llevarlo a su casa, buscar una persona mayor de edad que se haga responsable de él para regresarlo. Pero ocurrió todo lo contrario, lo agredieron, lo golpearon, lo llevaron a la Bartolina, lo esposaron, lo tuvieron 72 horas, lo amenazaron de un delito. Entonces ahí estamos viendo cómo se vulnera el debido proceso. Ya hay marcos legales donde dicen cuál debe de ser el proceder de la policía al momento de detener una persona. Está el manual del uso de la fuerza donde describe cuáles deben de ser los pasos. Entonces, no apegarse a estos lineamientos lo convierte en una detención ilegal. Incluso si una persona es detenida en flagrancia cometiendo un delito, no se pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, el poder llevar estos procedimientos es sumamente importante para garantizar los derechos de las personas que están siendo retenidas. ¿Qué elementos debemos observar para poder asegurar o para poder garantizar que se está respetando el debido proceso?
Primero, que la comunicación del oficial sea asertiva, vea, tener una y que sea clara, que te digan por qué te están deteniendo, cuál es la razón, ¿verdad? Saber hacia dónde te van a llevar y que tu familia o algún defensor público se pueda comunicar contigo para hacer saber la retención o detención, vea. Tienen que tener acceso también a una llamada para, ya sea un familiar o un abogado privado, y si no se tiene un abogado privado, llamar a la Procuraduría para que asigne un abogado público. Incluso si se trata de una retención. Incluso si se trata de una retención, porque uno tiene derecho a la asistencia técnica. Uno no ha perdido el derecho a la asistencia técnica. A mí si me están reteniendo, yo le puedo decir, mire, yo quiero hablar con el procurador simple y sencillamente para saber cómo es el proceso, qué deben de hacer, a dónde me van a llevar, porque la asistencia técnica es un derecho al cual todas y todos los ciudadanos lo tenemos en acceso. Wendy, casi tenemos que hacer el primer corte, pero quiero que nos ayudes a diferenciar entre detención y retención en el marco de este periodo de emergencia nacional. Bueno, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la retención es cuando cuando el oficial te detiene para hacer un procedimiento en específico, y es una detención momentánea para un procedimiento en específico, ya sea el control sanitario, etcétera, consulta, cuando uno ve en un retén y el policía te detiene y le pregunta hacia dónde va, deme su documento. Esa es una retención en un momento específico, un lapso. Te hago una pregunta. En el caso de que una persona no esté acatando la cuarentena y, digamos, es detenido en un retén y tiene que ser enviado a un centro gubernamental de cuarentena, en este caso seguimos hablando de una retención. Sí, seguiría siendo una retención, y la detención ya es cuando se te encuentra o hay una orden administrativa o se te encuentra cometiendo algún delito. Entonces, ya cuando hablamos de una detención, estamos hablando que está implícito un delito o alguna orden administrativa para que haya una captura en tu contra, vea. Pero la retención debe de ser un proceso específico y claro, ¿verdad? Te tienen que decir, miren, nosotros lo estamos reteniendo para realizar X o Y controles y que usted pueda seguir su camino y llevarlo a la casa. Eso debería de ser el deber ser, vea, del actuar. Lo que ha sucedido y que realmente es preocupante, y no es por generalizar que toda la policía o toda la Fuerza Armada tenga este enfoque, pero nosotros que nos ha tocado trabajar de cerca, sabemos que lastimosamente no se está trabajando desde un enfoque de derechos, no hay un enfoque comunitario, y si utilizamos esto de la persona que no acate va a sufrir esto, el típico premio y castigo, vea, entonces estamos condicionando esta situación y tenemos una respuesta negativa de parte de los agentes de seguridad. Bien, veíamos que a una hora de haberse dado el comunicado de presidencia ya habían retenciones. Bien. Y al día siguiente teníamos 300 personas retenidas. Muy bien, Wendy. Vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. Cuando regresemos, seguimos conversando con Wendy Morales, directora de la Asociación Azul Originario. Ya regresamos. La periodista de Focos, Claudia Palacios, explica en la siguiente cápsula la importancia del respeto a los derechos humanos en el marco de la emergencia por el coronavirus 19. En las últimas semanas, pacientes en el Hospital Nacional Saldaña, personas aisladas en centros de contención y personas detenidas por supuestamente violentar la cuarentena obligatoria han denunciado violaciones a sus derechos. Hoy, en Focos, analizamos por qué entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional afirman que el Estado debe respetar las garantías de los ciudadanos, aún en el marco de la emergencia por COVID-19. La muerte de Oscar Méndez, de 56 años, en un albergue estatal, evidenció la falta de condiciones de estos centros de contención para garantizar la salud de las personas bajo cuarentena. Su esposa, Dina Gómez, presentó una denuncia pública acompañada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque considera que su esposo no recibió la atención médica que requería su padecimiento de infección urinaria. Uno de los doctores que me dio la información del fallecimiento de él me dijo que lo había encontrado tirado en el suelo a la 1:30 de la tarde. O sea, no le dieron atención en ningún momento. Nunca lo sacaron a un hospital para que lo chequearan y vieran qué era lo que en realidad él tenía.
no permitían que él entrara en medicina. Las dudas sobre las circunstancias de la muerte de Oscar Méndez y sobre la calidad de la atención médica que se le proporcionó en el albergue donde se encontraba no quedaron esclarecidas en el escueto comunicado que emitió el Ministerio de Salud como respuesta a la denuncia pública que hizo la familia del paciente. Este no es el primer fallecimiento de una persona en cuarentena bajo protección del Estado. El viernes 27 de marzo murieron en el Hospital Saldaña María Marta Ramos de Cornejo y Julio Contreras por causas no relacionadas a la COVID-19. En ambos casos, sus familias denunciaron negligencia por parte de las autoridades de salud. En el marco de estos hechos, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar, dijo que el Estado ha violado los derechos de la población albergada desde el inicio de las medidas de contención. Hay una afectación a derechos humanos de la población que está en los albergues. Desde el inicio hubo afectación a derechos humanos. Desde que los asignaron hay afectación a derechos humanos. Desde que los mezclaron sin tomar en cuenta la procedencia de cada uno de ellos, hay afectación a derechos humanos. Desde que las condiciones en las que llevaron no reunían mínimos de separación para generar una verdadera cuarentena por epidemia, se violentaron derechos humanos. Por supuesto que se puso en riesgo la salud. Hoy día, los dos derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Si no tenemos salud, obviamente no vamos a hacer efectivo el derecho a la vida. Entonces, por eso estamos exigiendo que se respete el derecho a la salud, que se generen condiciones. Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, señala que tanto las personas albergadas en centros de contención como quienes han sido trasladados a hospitales por un posible contagio de coronavirus, no son culpables de ningún delito y por lo tanto deben ser atendidos como pacientes y sus derechos deben ser garantizados en todo momento. Creo que el problema estructural y de comprensión que se tiene tanto del Ejecutivo como del Legislativo es que están viendo este tema de la cuarentena, cuarentena tanto domiciliar como no domiciliar, el tema de los albergues, como un asunto con enfoque de seguridad pública o seguridad nacional, cuando por su naturaleza esta es una problemática médico-sanitaria y por lo tanto la manera en cómo el Estado debería de actuar es desde esa perspectiva médico-sanitaria. Este enfoque de seguridad aplicado a la emergencia sanitaria por el coronavirus también ha tenido consecuencias para la población fuera de los centros de contención. Una vez decretada la cuarentena domiciliar que restringe la movilidad en el territorio nacional, se reportaron denuncias por detenciones arbitrarias o sin fundamento legal. La organización Cristosal presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional por el caso de 3 personas detenidas arbitrariamente. La Sala admitió el recurso y decretó medidas cautelares para evitar que estas situaciones ocurran de nuevo. En esas resoluciones, la Sala de lo Constitucional va más allá únicamente de resolver el habeas corpus en concreto, puntual, por el cual instituciones como Cristosal habíamos presentado en favor de un caso de 3 señoras del municipio de Jiquilisco que fueron detenidas arbitrariamente mientras trataban de abastecerse de alimentos para sus familias en ese municipio. La Sala de lo Constitucional establece de que una detención que no estuviese debidamente fundamentada constituía una detención arbitraria, retoma elementos de los principios de Siracusa con respecto a proporcionalidad y gradualidad al momento de tomar decisiones relacionadas con un régimen de restricción o excepción de derechos y señala claramente que este tipo de detenciones son arbitrarias. La Sala de lo Constitucional también se ha pronunciado mediante varias resoluciones a favor de los derechos humanos de ciudadanos que han señalado estar bajo cuarentena en condiciones precarias, sin alimentación adecuada ni suficiente agua para beber y sin acceso a medicinas ni atención médica, incluso en el caso de personas con enfermedades crónicas. La Sala también ha ordenado que las autoridades brinden a las personas en centros de contención toda la información sobre su estado de salud y los resultados de las pruebas de COVID-19 que se les practiquen. En el caso de las personas que llevan más de 20 días de cuarentena, la Sala ordenó que se les realicen evaluaciones de salud para que puedan retornar a su domicilio si su condición de salud es favorable.
Al respecto del actuar de la sala, el presidente Nayib Bukele ha señalado que se debe dejar de discutir si una medida es constitucional o no, pues la prioridad es actuar con rapidez. Celia Medrano considera que debe prevalecer el control constitucional entre poderes del Estado para garantizar los derechos de la población. Un liderazgo democrático en el ejercicio de gobierno estaría más preparado para enfrentar cualquier situación, incluyendo una situación inédita como el tratar de tomar medidas de emergencia necesarias y drásticas para contrarrestar una propagación de la pandemia a niveles que nuestro sistema de salud no está en ningún momento capacitado para poder enfrentar. Sin embargo, las decisiones y la operatividad de algunas decisiones que se han dado por parte de autoridades han generado más problemas que soluciones. La ONU ha señalado que los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas orientadas a combatir la expansión de la COVID-19 deben aplicarse en estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional al riesgo en que se incurre. Los estados, además, deben tomar en cuenta cómo estas medidas pueden repercutir gravemente en la vida de las personas y trabajar para reducir estos impactos negativos. Bien, estamos de regreso en esta entrevista. Esta noche está conversando con nosotros Wendy Morales. Wendy Morales es directora de la Asociación Azul Originario, una asociación que trabaja con jóvenes para contribuir al desarrollo integral de este grupo de la población como sujetas y sujetos de derecho, como se describen. Wendy, estábamos hablando ya de la diferencia entre una detención y una retención. Yo quisiera pedirte que hagamos un listado, vamos a decir, o una revisión de cómo apegado al debido proceso debe llevarse a cabo un proceso, valga la redundancia, de retención. Es decir, una persona que se identifica no está cumpliendo con la cuarentena que ha sido obligada por el Ejecutivo y va a ser enviada, por ejemplo, a un centro gubernamental de cuarentena. ¿Cuál es el debido proceso que tiene que seguirse en ese caso? Bueno, ahí tenemos que tener en claro que al inicio no había una claridad de este procedimiento, teniendo en cuenta que estábamos en un estado de excepción y en un estado de emergencia. Estas instancias, al poner esta medida, deberían de decir cuál es el procedimiento, aunque ya hablamos anteriormente de qué son las garantías fundamentales que una persona debe tener, sea cual sea la excepción. Pero tomando en cuenta, primero teníamos esa dificultad que no había un protocolo claro. Las Bartolinas empezaron a llenarse, empezaron a llevar gente innecesariamente. Y ya hay un protocolo claro porque lo que hemos tenido es nuevos decretos del Ejecutivo, a eso es lo que vamos a llegar, que ahorita Ajá. estamos teniendo un montón de decretos y entiendo que en el último que salió hoy justo en la mañana, el 14, mencionaban que tienen que hacer un chequeo y si una autoridad de salud indica que hay algún riesgo, que hay algún síntoma, será llevado a cuarentena. Si no, deberá firmar una declaración jurada. No habla nada sobre una detención, entendería yo que debería ser llevado a su casa, vea. Eso también es bien importante porque yo sé que las decisiones han tenido que ser un poco apresuradas y que toca actuar, pero hay cosas que no se pueden dejar de lado porque seguimos poniendo en riesgo a otra población. Ponemos el ejemplo, tenemos 712 personas retenidas en este lapso que no había una claridad de cuál era el proceso. ¿Qué pasa si una de estas personas está infectada y como no hay lugar en la cuarentena lo llevan a una Bartolina? Entra a una Bartolina e infecta a una persona que después va a pasar a un centro penitenciario y sabemos cuáles son las condiciones de los centros penitenciarios con alto hacinamiento, enfermedades respiratorias crónicas, etcétera. Ahí va a ser un foco de contagio y de infección innecesaria por un proceso que no llevó una medida clara, vea. Entonces entenderíamos que ahorita te deberían de retener, uno justificar la causa de la salida, al no tener una causa, firmar un acta y regresar a la casa si no se encuentra ningún síntoma. Y que la persona, que eso está, ojo que eso también es bien importante, porque en un primer momento dejaron esto a criterio de la policía y la Fuerza Armada. Y eso es preocupante porque quien más
hace Contraloría de esto? O sea, queda a decisión de ellos si es una detención o no, o si es una retención, y se presta para arbitrariedades. Ahora han designado que debe de ser un personal de salud el que indique si esta persona tiene alguna sintomatología, ser llevada a los centros de retención. Bien, Wendy, quiero aprovechar a hacer una repregunta a partir de eso que estabas diciendo y también teniendo en cuenta el trabajo que Azul Originario ha venido haciendo. Has hablado del riesgo de que el protocolo no esté claro y que se deje solo a la Policía Nacional Civil o a los agentes de la Fuerza Armada la decisión sobre cómo retener a una persona. ¿Cuáles son los riesgos en el contexto y teniendo en cuenta la naturaleza de estas instituciones? Pues que se preste para arbitrariedades, ¿verdad? Que se cometan abuso policial, que se utilice el uso de la fuerza, y que también se implanten de delitos, como en el caso que antes mencionábamos, que se le amenaza al joven de que te vamos a poner un delito, te vamos a poner asociaciones, no sé qué. Y como repito, puede ser que no toda la policía tenga ese enfoque o trabaje de esa manera, pero hay lugares o zonas determinadas de riesgo o estas zonas que están en condiciones de vulnerabilidad que el enfoque de la policía es un poco más agresivo y es un poco más represivo hacia las juventudes, porque asumen que en estas zonas la mayor parte de juventudes son delincuentes de X o Y pandilla, asociación, ¿vea? Entonces, el enfoque que hay, el uso de la fuerza puede, al no tener un lineamiento claro, puede prestarse a detenciones ilegales y arbitrarias, y es algo que es una realidad, pues que nosotros, aún no estando en un estado de emergencia, lo vemos como muchos agentes de la policía se valen de sus cargos y cometen delitos, fraudes procesales, implantación de pruebas, fraudes materiales, y eso lo hemos visto. Ahora, si le dejamos las puertas abiertas, que otras cosas no pueden suceder. Entonces, sí debe de existir como una Contraloría que se haga a través no solo de otras instancias como la Procuraduría, sino que también de la misma ciudadanía. ¿Vea? Wendy, hablemos también de las condiciones para la población privada de libertad. Azul Originario ha publicado también un comunicado en el que denuncia que el gobierno todavía no haya sido claro con las medidas que va a implementar para proteger a las personas privadas de libertad. ¿Qué condiciones previas a la emergencia hacen más vulnerable a esta población en este contexto? Principalmente que es una población altamente estigmatizada, ¿verdad? Lastimosamente la visión siempre ha sido de separar a los buenos de los malos, ¿verdad? Ahí están los malos, entonces esos que se mueran, ¿verdad? Y esa es una visión muy errada y muy negativa, porque todas las personas somos sujetas de derechos, ¿verdad? Y sujetos de derechos. Entonces, primeramente es una población que han venido de estados de emergencia injustificados, que hace poco venimos de una situación así, que incluso el procurador se proclamó porque por un hecho X que pasa afuera de centros penales, todos los centros penales entran en un estado de emergencia y no es la presidencia el canal para decretar esto, sino cada centro penal, si sucede algún amotinamiento, o sea, con una justa razón se debe de hacer esto. Entonces estamos viendo ese tipo de aplicación de medidas represivas y punitivas que no contribuyen al desarrollo a la reinserción de las personas que están ahí. Ya en eso tenemos una población que está sobrepasada en su nivel de hacinamiento. Llegó a un punto el año pasado, antepasado, si no me equivoco, que estaba hasta un 400%. Ahora ha reducido porque han hecho nuevos centros, pero aún así sigue habiendo hacinamiento. Aparte de eso, no toda la gente que está ahí tiene asistencia oportuna, padecen enfermedades crónicas, muchas son enfermedades respiratorias, enfermedades o padecimientos que ahí llegan a adquirir a esas zonas. Y también hay zonas que son de castigo, donde están demasiado hacinados y que esa gente de veras que no tiene ni acceso a un abogado, ni a visita, ni a salir. Vea, todas estas condiciones, más muchas más que se encuentran, los ponen en una condición de vulnerabilidad. Y con el ejemplo que yo daba anteriormente de lo que se estuvo haciendo, llevando a personas a Bartolina, sabiendo que hay gente que va a entrar posteriormente a un centro penitenciario, ya ahí hay un riesgo. Ya hay un riesgo que está latente. ¿Qué pasa qué protocolo se está activando para esta población si llegase a entrar
una persona infectada o alguien de los custodios que está afuera, que tiene contacto. Entonces, no tenemos claridad de cuáles son los mecanismos. Nosotros nos hemos pronunciado ante eso y hemos exigido que, siendo una población que está en condiciones de vulnerabilidad, deben de garantizarse protocolos claros para que esto no suceda. ¿Qué implicaciones tiene que estos protocolos no estén claros? Es decir, ¿qué consecuencias tendrá también, no solo para la población privada de libertad, sino en conjunto para otros sectores de la población, de la sociedad salvadoreña? ¿Qué consecuencias tendrá? Afectación a los derechos humanos fundamentales, y lo hemos podido ver, por ejemplo, en el tema de los albergues. Cuando empezó a suceder lo de los albergues, no había un protocolo de cómo se iba a llevar la gente, qué iba a pasar. No están teniendo acceso a la información de a quién se le hace la prueba, a quién no, cuál es el resultado. Entonces, primero las personas entran en un estado de ansiedad, de incertidumbre. La gente que ha sido retenida sin un protocolo. El Faro sacaba una noticia hace poco sobre un señor que perdió su negocio, que perdió su trabajo. O sea, hay afectaciones graves a esto, afectaciones psicológicas, económicas, sociales, que no afectan solo a la persona a la que le pasa, es todo un núcleo familiar, vea. ¿Qué pasó también cuando no habían protocolos con la gente que estaba en el aeropuerto, por ejemplo? O sea, empezaron a denunciar en redes sociales. Entonces, yo creo que las medidas que se han tomado han sido muy acertadas, preventivas. No criticamos ese hecho, las medidas a nivel de medidas de salud pública. A medidas de salud pública, pero los protocolos de cómo se van a ejecutar esas medidas son los que han fallado. Entonces, eso nos hace retroceder en una buena decisión. Ahora, Wendy, te hago una pregunta final. El presidente Bukele publicó en su cuenta de Twitter que algunas de las organizaciones de derechos humanos están del lado del virus, decía. ¿Por qué aún en esta situación de emergencia, y con esta pregunta cerramos, por qué aún en esta situación de emergencia debe exigirse la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos? Primeramente, como lo mencionaba a un inicio, porque somos un Estado de Derecho, vea, porque hay normativas nacionales e internacionales que rigen a seguir y a cumplir esta garantía para toda la población. No distinción de sexo, raza, y ahí lo dice, para toda la población. Eso por un lado. Segundo, para nosotros es bien preocupante porque él mismo, y yo cito las palabras de él, habló a no dividir, a no tener una visión política partidaria, etcétera. Y muchas veces las organizaciones sociales hemos sido estigmatizadas o criminalizadas. Si antes nosotros, por ejemplo, cuestionábamos el tema de cómo se manejaba el control territorial, estábamos del lado de los delincuentes, ¿vea? Hoy que estamos haciendo algunas observaciones ante ciertas cosas que no están funcionando, estamos del lado del virus. Entonces, esa visión, en lugar de tener en cuenta que las organizaciones sociales han sido quienes han trabajado de cerca con las poblaciones más empobrecidas, con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que tienen información, mapeo, registro y que podrían ser un aliado estratégico para poder atacar estas causas y poder activar mecanismos que no se están activando, como por ejemplo protección civil. Nosotros no hemos visto cuál es la postura ante esto. Por ejemplo, no se está viendo una articulación gubernamental con los municipios y de los municipios con las comunidades y de las comunidades con las organizaciones sociales que puedan hacer una interacción más integral. Entonces, seguir lanzando estos mensajes que pueden ser de odio, que pueden dividir las poblaciones, es preocupante. Bien. Wendy, se nos acabó el tiempo. La gente que quiere enviar sus denuncias a Asociación Azul Originario, ¿a dónde las tiene que enviar? Ahorita tenemos el correo que es azuloriginario@gmail.com y también lo pueden hacer a través de la página de Facebook, y hay un número que no tengo a la mano, pero si pueden escribir a la página de Facebook, pues ahí nosotros estamos ahorita dando asistencia, estamos presentando recursos y estamos dando seguimiento a casos. Bien. Muchísimas gracias, Wendy, por acompañarnos en esta entrevista. Cerramos aquí este espacio con Wendy Morales. Wendy Morales es directora de la Asociación Azul Originario. Gracias, Wendy. Gracias. Las redes sociales iniciaron la semana comentando sobre las aglomeraciones a las afueras de los centros de atención por demanda, los CENADE. El viernes 27 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunció el mecanismo de entrega de los $300 para los hogares afectados por la emergencia del coronavirus 19.
El mandatario dijo en varias ocasiones que debían acudir a los SENADE las personas que no aparecían en la página web habilitada para consultar si eran beneficiarios del subsidio. Las personas comenzaron a aglomerarse a los SENADES desde el sábado 28. El lunes 30, el presidente Nayib Bukele anunció el cierre de los SENADE y la habilitación de un número telefónico para hacer consultas. Además, el mandatario aseguró que entre los que reclamaban por los $300 habían agitadores vinculados a partidos políticos. En las redes sociales también se difundieron denuncias sobre las condiciones del Hospital Nacional Saldaña. Los usuarios señalaron que los casos positivos a COVID-19 comparten espacio físico en el mismo pabellón. Continuamos con Focos. Ahora vamos a entrevistar a David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal. Además, David Morales fue procurador para la defensa de los derechos humanos y en esta entrevista nos va a acompañar vía Skype. Gracias por acompañarnos, David. Muchas gracias, Karen, por la invitación y sobre todo saludar a la audiencia de Focos que nos sigue en el programa. El presidente Bukele ha publicado en sus redes sociales que algunas de las organizaciones de derechos humanos están del lado del virus. ¿Por qué en un estado de emergencia no se puede eximir al Estado de su responsabilidad de velar por la protección y respeto de los derechos humanos, David? Bueno, para hacer el contexto de al menos el marco legal que se está aplicando, en efecto, Karen, hay un decreto de emergencia que ha sido aprobado, nos refiere directamente a que la institucionalidad del Sistema Nacional de Protección Civil debe operar en función de la emergencia. También, obviamente, ya el Ministerio de Salud, a través del Código de Salud, tiene facultades, entre ellas la de implementar cuarentenas. En el debate nacional estuvo la discusión sobre una herramienta constitucional adicional que tiene que ver con la restricción de derechos fundamentales, que es el régimen de excepción. Tenemos a estas alturas dos decretos de régimen de excepción que han sido dictados en marzo por la Asamblea Legislativa y esto supone un escalamiento en la restricción de derechos. Sin embargo, aún en las situaciones extremas en que opera un régimen de excepción o en el que opera el estado de emergencia nacional, las restricciones de derechos deben estar claramente delimitadas y no se ponen una restricción absoluta de los derechos humanos. La institucionalidad del Estado dentro de los márgenes que obviamente permite la emergencia y las directrices de salud deben dar lugar a que la institucionalidad del Estado, Asamblea, Poder Judicial, Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, sigan operando. Uno de los derechos que no ha sido suspendido ni limitado es el derecho a la libertad de información, que tiene el componente, por supuesto, de buscar información, recibirla, investigar y a partir de esta investigación e información difundir el pensamiento, dar la opinión a nivel público. Por eso la prensa tampoco está restringida y por lo tanto, si bien las organizaciones de derechos humanos como organizaciones civiles, quienes la integramos, no podemos tener una circulación por la cuarentena, por las restricciones impuestas, sí, no hemos detenido nuestra labor y estamos teniendo una incidencia para que dentro de esos márgenes del Estado de Derecho se vayan implementando estas normativas, incluso opinando sobre el régimen de excepción. Parece que esto ha molestado al señor presidente y tuvimos esta lamentable comunicación a través de lo que de facto se ha convertido en su medio oficial de comunicación, que es su cuenta de Twitter, con una agresión directa, además con fines de intimidar, con fines de coaccionar la labor de las organizaciones de derechos humanos. Obviamente,
las organizaciones tuvimos una reacción de rechazo en este sentido. Hubo reacciones internacionales también de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, sobre, dijéramos, este exceso del presidente de la República, y esperamos que no escale. Yo creo que debería también la Procuraduría de Derechos Humanos pronunciarse sobre esa agresión del presidente hacia las organizaciones, que estuvo totalmente fuera de lugar, fuera de los marcos legales que están imperando durante la emergencia. Ahora, ¿cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que usted ha identificado en este periodo de emergencia? Bueno, las transgresiones o las posibilidades de violentar derechos vinieron desde el momento mismo en que se impuso el régimen de excepción. De hecho, había herramientas ya de Estado que estaban en funcionamiento, que daban bastantes facultades para administrar la emergencia, concretamente la Ley de Protección Civil, que siempre está vigente, la Declaratoria de Emergencia Nacional y el decreto que la respalda, las disposiciones del Ministerio de Salud, que ya daban un margen. Cuando la Asamblea Legislativa, a petición del presidente, dicta el régimen de excepción, este régimen, tanto en la primera versión del decreto 594, me parece que es el número, y luego el decreto 611, tiene omisiones muy graves porque no regula adecuadamente la restricción de derechos y traslada al Poder Ejecutivo, dijéramos, una discrecionalidad tan amplia que esto generó disposiciones ejecutivas que han derivado en violación a derechos. Como Cristosal, incluso presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante el primer decreto, que aún no hemos recibido de parte de la Sala una respuesta si la misma ha sido admitida o no. También hemos activado habeas corpus. Este amplio margen del Ejecutivo, que tampoco dio directrices claras sobre la intervención en las conductas de la población, ha permitido que las restricciones, que no discutimos que son necesarias, está fuera de duda que debe haber una cuarentena nacional, que las personas debe restringirse su circulación para combatir la pandemia, que debía hacerse prontamente, y reconocemos que se hicieron con oportunidad por parte del Poder Ejecutivo. Pero luego la administración de las mismas ha tenido deficiencias que han derivado en arbitrariedades. Una de ellas fueron los cientos de detenciones arbitrarias o privaciones de libertad arbitrarias que fueron denominadas por el ministro de Justicia y Seguridad como retenciones, en los cuales precisamente el mecanismo producía lo contrario que están buscando las restricciones. Detenidos que luego van a puntos donde son concentrados y aglomerados, con alto riesgo de contagio, primero en Bartolinas policiales y luego en otros centros de contención. Y luego, al parecer, los centros de contención que se dieron desde el inicio, tras el cierre de las fronteras o el ingreso restringido y luego el cierre, se han administrado sin un enfoque de derechos humanos, sin un plan claro por el gobierno, y estamos viendo los resultados, afectaciones a derechos humanos, que han incluido ya la muerte de 3 personas, pesando denuncias o señalamientos que no fueron atendidas adecuadamente por el Estado. Tampoco sabemos muy claramente qué medidas se están adoptando en relación con los centros penales, que son otras poblaciones que estarían en alto riesgo, de tal manera que sí hemos tenido un escenario de violaciones a derechos humanos en la parte ejecutiva de administrar la emergencia, y una responsabilidad, o parte de la responsabilidad la tiene el trabajo inadecuado que tanto el Ejecutivo y el Legislativo realizaron al aprobar regímenes de excepción que no definen claramente las limitaciones a derechos, e incluso está en discusión si era el instrumento jurídico, que es el máximo que permite la Constitución para limitar derechos humanos, que se aplicó en ese momento. Ahora, David, hablando sobre los instrumentos antes de llegar a la aprobación del régimen de excepción, usted habló de la Ley de Protección Civil, pero el sistema de protección civil no está operando, por ejemplo, porque no hay nombramiento de gobernadores, y en ese sistema está basado el estado de emergencia vigente.
Entonces, ¿cómo quedamos en este escenario donde hay falencias en el sistema de protección civil, pero tenemos vigente un estado de emergencia? Efectivamente, aunque tenemos recursos muy limitados, grandes deficiencias en el funcionamiento de la administración pública desde hace muchísimos años y hay problemas obviamente de arrastre o de herencia, sí habían algunos avances en la institucionalidad del Estado y concretamente del Ejecutivo que permitían de mejor manera abordar este tipo de crisis. Uno de ellos era precisamente el Sistema Nacional de Protección Civil, que lo vimos actuar con fortaleza y bastante eficiencia en otras crisis, ¿verdad? Desde las situaciones de lluvias intensas, la tormenta 12E y otro tipo de emergencias, y vimos que funcionaba con un nivel aceptable de eficiencia. Parece haberse no necesariamente desmontado, pero sí afectado, debilitado, incluso la ausencia de gobernadores es el punto más evidente, que ahora no permiten que este sistema tenga las mismas fortalezas. Y ahí parecería ser una de las preocupaciones que habrían motivado a buscar un régimen de excepción. Pero tenemos otros retrocesos. Por ejemplo, el desmontaje de estructuras del gobierno que estaban orientadas a la atención especializada de las poblaciones más vulnerables, como el desmontaje de la Secretaría de Inclusión Social, que contaba con experiencias y protocolos y criterios para atender con enfoque de derechos humanos a la población adulta mayor, por ejemplo, que ahora es la población en mayor riesgo. Y hemos visto, por ejemplo, el manejo de los centros donde personas mayores son las que han fallecido, tanto por el virus como por deficiencias de atención o negligencias dentro de la administración de los centros. Y bueno, este tipo de enfoques están faltando. Vemos también debilidad en otras instituciones que tenían más fortaleza hace un par de años o hace un año, como por ejemplo el CONNA. No hemos tenido ninguna noticia que la Junta de Protección del Sistema de Protección a Niñez y Adolescencia estén activándose, estén verificando o estén emitiendo medidas frente a la situación de los niños en los centros de contención o frente a la posibilidad de abusos a la niñez en el marco de una cuarentena y encierro general. Y similar, vemos un ISDEMU muy poco protagónico para prevenir este tipo de violencias en el marco de la cuarentena o dentro de los centros. De hecho, se ha dado un grave feminicidio en estos días en Chalatenango, lamentable, y parece haber un debilitamiento de la institucionalidad que ahora está generando más improvisación o incluso arbitrariedad desde el Ejecutivo al momento de actuar frente a la emergencia. David, lo interrumpo aquí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la segunda parte de la entrevista para seguir profundizando en estos temas. ¿Por qué, según algunos abogados, el decreto que prorroga el régimen de excepción riñe con la Constitución? El periodista de Focos, Andrés Dimas, lo explica en la siguiente cápsula. La Asamblea Legislativa aprobó un nuevo régimen de excepción que restringe los derechos de los salvadoreños durante la emergencia por COVID-19, como el libre tránsito y la libertad de reunión. Sin embargo, abogados, constitucionalistas y centros de pensamiento jurídico han señalado que el régimen de excepción vigente va en contra de la Constitución. Hoy en Focos lo analizamos. Con 57 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de restricción temporal de ciertos derechos constitucionales para atender la pandemia COVID-19. Se trata del decreto 611, que contiene un segundo régimen de excepción que restringe por 15 días más los derechos a la libertad de tránsito, a la reunión pacífica y a no ser obligado a cambiarse de domicilio. Estas disposiciones prorrogan las restricciones iniciadas el 15 de marzo pasado, a solicitud del Ejecutivo, cuando se emitió un primer decreto legislativo, el 594. La abogada y docente Ruth López asegura que el decreto 611 constituye un fraude a la Constitución,
porque esta no contempla la posibilidad de un nuevo decreto, y además se ignoró el régimen de excepción previo. Primero, hay un fraude a la Constitución, porque la Constitución de la República es bastante clara, ya les decía, en el artículo 30 especialmente, que dice de la manera siguiente: el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo mediante nuevo decreto, si continuaran las circunstancias que la motivaron. Es decir, podrá prolongarse la suspensión, no habla de un nuevo régimen. Para el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Rodolfo González, esta disposición de la Asamblea es riesgosa porque deja la posibilidad de prolongar indefinidamente la restricción de derechos. Que la Asamblea, y con la figura que usted ha utilizado muy bien, vaya poniendo la cuenta a cero cada vez con un nuevo decreto y de forma indefinida, en el que al final pasemos en régimen de excepción 3, 4 meses, 6 meses. Es, a mi juicio, un uso indebido del artículo 29 de la Constitución, una forma desproporcionada de utilizar un mecanismo que está ahí para utilizarse cuando de verdad sea estrictamente necesario. Los juristas también señalan que existen otros visos de inconstitucionalidad. Para González, el régimen de excepción no era necesario para afrontar la emergencia. Bastaba con el decreto 593 que declara al país en estado de emergencia nacional. A nosotros nos parece que el estado de emergencia es el decreto 593, le da suficientes herramientas al Ejecutivo para afrontar la crisis. Porque el decreto no está solo. El decreto que declara estado de emergencia, está el Código de Salud y está la Ley de Protección Civil. Lo mismo sostiene la abogada López. El Ministerio de Salud tiene facultades a partir del Código de Salud de emitir normativa para limitar, para determinar zonas de riesgo, para actuar de manera extraordinaria, dice el mismo Código de Salud. El estado de emergencia, en sus artículos 3 y 4, faculta a la Comisión Nacional de Protección Civil a limitar o restringir el libre tránsito de las personas y habilita al sistema de protección civil a servir de apoyo en la emergencia. Sin embargo, el Ejecutivo ha dado poco protagonismo a estos mecanismos y no ha nombrado a los gobernadores departamentales, miembros del sistema de protección civil y enlaces clave del gobierno central en el territorio. No están nombrados los gobernadores y el Ejecutivo ha querido centralizar solo en el Ejecutivo todo el trabajo, pero está incumpliendo la ley. Está incumpliendo la ley porque la Asamblea decretó el estado de emergencia en el decreto 593 con base en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Los responsables de toda esta articulación a nivel local son esencialmente los gobernadores y los alcaldes. O sea, toda esa estructura, ese sistema no está así por gusto, tiene precisamente un fundamento constitucional. Y eso no está siendo aplicado. Según un comunicado del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador, el régimen de excepción vigente viola el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución, porque no deja claro con base a qué datos confiables y verificables se establece que la medida es necesaria, ni por qué estas restricciones son idóneas para alcanzar los objetivos planteados por el gobierno. La entidad considera que también viola el principio de reserva, porque delega en el órgano ejecutivo los límites materiales y territoriales de estas restricciones. El artículo 3 del régimen de excepción vigente dice que será el gobierno de la República quien deberá elaborar un protocolo de aplicación integral para implementar el decreto. En vez de precisar en qué consistirán los límites a los derechos constitucionales que se están restringiendo, se remite a que sea el órgano ejecutivo el que determine en protocolos, en reglamentos, en normativa, que no es ley, los límites a los derechos, cuando la jurisprudencia constitucional en ese punto es muy clara,
que los límites a los derechos constitucionales solo pueden establecerse por ley formal. Para López, esto abre la puerta a la discrecionalidad. Yo creo que ahí es donde, en esta discrecionalidad, es donde está el riesgo de la aplicación, porque los aplicadores son múltiples. Al cierre de esta nota y a 7 días del nuevo régimen de excepción, el gobierno no ha presentado este protocolo de aplicación integral. Los abogados coinciden en que la Sala de lo Constitucional debe pronunciarse pronto y dirimir si la suspensión de estos derechos no es una violación a la Carta Magna salvadoreña. Continuamos conversando con David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal y además fue procurador para la defensa de los derechos humanos. La entrevista de este segmento la estamos desarrollando vía Skype. David, en el bloque anterior usted decía que contábamos con otras herramientas legales para echar a andar el estado de emergencia, pero finalmente el Ejecutivo y el Legislativo lo llevaron hasta el régimen de excepción. El domingo pasado, la Asamblea aprobó un nuevo decreto en lugar de prorrogar el decreto que ya existía. Algunas voces han señalado que el nuevo régimen de excepción perfecciona los mecanismos de implementación y control. Mi pregunta es, ¿vale la pena la nueva aprobación en función de que se establezcan nuevos procesos y queden claras las garantías? Bueno, nuestra valoración preliminar es que el decreto 611 no supera los vacíos que tenía el decreto anterior. De hecho, ha habido un interesante debate de personas profesionales del derecho sobre este tema. Algunos sostienen que habría vicios de inconstitucionalidad, bueno, en el primer caso por la convocatoria sin el procedimiento de diputados suplentes y otras falencias formales. En el caso del 611, pues es un decreto donde no se limitó la Asamblea a dar una prórroga del régimen de excepción anterior, sino que creó un nuevo decreto que abre la puerta a nuevas prórrogas. Algunos sostienen, creo yo que con una argumentación válida, que esto puede ser un fraude a la Constitución. Sin embargo, yo pienso que la discusión de fondo sigue siendo la misma. Los artículos de restricción de derechos quedaron prácticamente en el mismo sentido que el decreto anterior, y esto da margen a que el Ejecutivo pues tenga una gran discrecionalidad sobre cómo los aplica. No está claro, se denuncia qué derechos están restringidos, pero no se establecen sanciones específicas, procedimientos específicos, las fundamentaciones y las informaciones que deben estar claras para que la ciudadanía la conozca ante un escenario de posible intervención del Estado. Pero, David, ¿cuáles son las implicaciones de que entremos en un ciclo en el que se van aprobando nuevos decretos de excepción en lugar de limitarse a prorrogar los que ya están vigentes? Bueno, creo que el tema de haber generado un nuevo decreto y que haya posibilidad de prórroga, obviamente es sujeto de discusión, pero no necesariamente es la discusión de fondo. La Asamblea en ambos decretos ha dicho que suspende los decretos, que aplica el régimen de excepción, invoca los artículos de la Constitución que suspenden derechos. Pero si uno revisa el contenido del decreto, las disposiciones, no es un decreto de suspensión de derechos, sino de limitación de derechos. ¿Los derechos se pueden limitar? ¿Los derechos fundamentales se pueden restringir? Claro que sí, tiene que ser por la vía de la ley, pero debe haber claridad bajo qué supuestos, qué implica y cuál es el procedimiento. Esto es lo que la Asamblea no hace. El régimen de excepción es una suspensión. Entonces, la Asamblea nos ha dejado en un limbo si dio una ley de mera limitación de derechos que podrían restringirse frente a la epidemia o si estamos en un escenario de suspensión completa de los derechos, como es la naturaleza de los regímenes de excepción. Y la Asamblea no regula adecuadamente y suficientemente cómo se va a aplicar esta restricción, como ellos la llaman, de tal manera que deja un limbo jurídico y traslada este deber de regulación con una discrecionalidad amplísima al Ejecutivo, y es donde estamos viendo ya los problemas de arbitrariedades o afectaciones a derechos que estamos viendo. En términos específicos, ¿cuáles son los problemas
de esta discrecionalidad extralimitada para el Ejecutivo? Bueno, creo que el Ejecutivo debe actuar con rigurosidad, obviamente debe actuar en el marco de que las circunstancias están demandando. Yo quiero aclarar que no nos oponemos a intervenciones intensas de restricción de derechos en relación a la emergencia nacional. Lo que estamos señalando es que el Ejecutivo, con este mandato, debería tener una regulación apegada al decreto legislativo y apegada al marco de la Constitución. Entre ellas, uno de los puntos que generó más preocupación, obviamente, como dije, es el trato de las personas en los centros de contención que no tienen derecho de recibir, o se les niega su derecho a recibir el resultado de sus pruebas, adultos mayores en condiciones que afectan su salud y ya murieron algunas personas, como el caso del señor Oscar Méndez, o las detenciones, que son una especie de privaciones de libertad forzadas. El nuevo decreto 14 sigue manteniendo este mecanismo. Sin embargo, debo señalar que ya hay una pauta que ha dado la Sala Constitucional con el habeas corpus 148 de este año que presentó Cristosal, 3 personas, mujeres detenidas arbitrariamente en Jiquilisco porque estaban realizando sus compras por la policía, porque la policía, el operador en la calle, no llega a tener los criterios suficientes de cuándo detener, cuándo no, de manera forzada. Ahora se está ordenando por el decreto que se lleven a una autoridad de salud. No está claro bajo qué parámetros se interna la persona o se lleva a su domicilio, y no se están acatando por el Ejecutivo las pautas que dio la Sala de lo Constitucional. Estas intervenciones de la Sala, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad civil, no deben verse como el Ejecutivo, como una oposición a la intensidad de las medidas que está tomando. Deben verse como aportes que pueden permitir administrar de mejor manera la emergencia en el marco del Estado de Derecho. La Sala ha dicho que las personas deben ser detenidas, o si son retenidas o privadas de su libertad, debe haber un procedimiento claro, debe haber razones fundadas, incluso médicas, para que sea internado. Si no hay razones objetivas para pensar en un riesgo de contagio, debe ser restringida a su domicilio y no enviada forzadamente a estos lugares, y tampoco nunca en Bartolinas. Esos criterios, que además de trato digno dentro de los centros, ya lo dictó la Sala, y no vemos que el decreto 14 de presidencia se esté adecuando a los estándares de la Sala. Entonces, no se trata de chocar en este momento, se trata de complementar y que el Estado de Derecho funcione con todas sus instituciones y órganos. Justamente hablando sobre la adecuación que tiene que hacer el Ejecutivo sobre los criterios que emite la Sala de lo Constitucional, la presidencia decía esta semana que el habeas corpus solo afecta a los casos por los que fueron admitidos. El habeas corpus 148 es un precedente muy importante de la Sala porque dicta el habeas corpus a favor de las 3 mujeres que fueron retenidas de esta manera arbitraria. No es que haya dictado una sentencia final, está siguiendo todo el procedimiento que el habeas corpus requiere, pero dictó una medida cautelar. Y la Sala realizó, como parte de la medida cautelar, una ampliación de esa medida a todas las personas que fueron detenidas en el marco del decreto anterior, que era el decreto 12, por el cual se detuvo a cientos de personas, las cuales ahora ya no está reportando una estadística en los últimos días, la Autoridad de Seguridad, por cierto, y lo que establece es que si las personas están detenidas en Bartolinas y están siendo concentradas en Bartolinas, o en instalaciones policiales, deben ser llevadas a su casa. Si ya las ingresaron a un centro de contención donde han tenido riesgo de contagio, entonces eso se debe valorar, pero establece estándares de trato digno dentro de los centros. Entonces sí, la resolución de la Sala en el habeas corpus 148 se extiende a toda la población que sea privada de libertad por estos motivos. Y son pautas importantes para que mejor administre la emergencia la presidencia. Yo creo que no han sido reguladas y atendidas en el nuevo decreto 14, y esto abre el riesgo a que sigan dándose situaciones como la de los pacientes muriendo, el desconocimiento de la situación de los niños y niñas
o las mujeres o escenarios de violencia dentro de los centros o fuera de la cuarentena, o las privaciones de libertad arbitrarias, que al contrario de prevenir pueden derivar en la conducción de personas a aglomeraciones dentro de centros donde se adquieran una especie de contagios forzados. Yo creo que no es momento de que los poderes de Estado e instituciones estén en discusiones. La polarización política en El Salvador está muy afincada, más allá del presidente o del ejecutivo, pero el presidente está manteniendo un alto perfil de confrontación hacia todos los poderes, y creo que eso sí es negativo, porque no está generando la armonía que debe operar en este momento, y debería atender este tipo de controles constitucionales de la PDH, de la Sala Constitucional, los llamados de sociedad civil, para perfeccionar y mejorar lo que está ocurriendo y que ya ha dado situación a casos lamentables que no tienen que ver necesariamente con el virus y que suponen exceso de facultades y arbitrariedades desde los operadores en el terreno. Le agradezco, David, por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, gracias a usted, Karen, con gusto. Hacemos una pausa y los invitamos para que nos acompañen porque tenemos más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Esta noche analizamos las respuestas y políticas de los gobernantes del continente a la pandemia por COVID-19, cómo calificar los discursos escépticos, negacionistas y tardíos de presidentes como López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en los Estados Unidos frente al coronavirus. ¿Cómo nos afecta? Para abordar el tema, enlazamos hasta Lima, Perú, con el analista internacional Farid Kahat. Bienvenido a Focos, Farid. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo se analizan los discursos y las respuestas de los líderes del continente ante la pandemia por COVID-19? ¿Son políticas populistas? A ver, el término que empleas, populismo, creo que es relevante para entender por qué básicamente varios presidentes de países importantes de la región no hicieron caso inicialmente, cuando menos, a las recomendaciones de los científicos. El populismo se basa en la idea, cuando menos hay un área de la definición donde hay consenso absoluto, en las demás puede haber discusiones, pero el área en la que hay consenso respecto a qué implica llamar a un gobierno populista es la siguiente. Un gobernante populista es aquel que divide al país que gobierna, lo mismo candidatos populistas, dicho sea de paso, pero divide al país que gobierna en dos. Una élite económica y política que ha gobernado con anterioridad para beneficio propio a expensas del pueblo, y un pueblo al que entiende como un todo indiferenciado. Cualquier crítica es presentada no como una legítima diferencia de opinión, o al menos no necesariamente, sino como un intento de defender los intereses de esa élite que se ha aprovechado del pueblo históricamente. Generalmente la comunidad académica, en parte por su propia arrogancia, suele ser presentada como parte de las élites, o como, cuando menos, defensores de esas élites, y eso incluye a la comunidad científica. Entonces es probablemente más fácil entender por qué gobernantes de raigambre populista, sean de derecha o de izquierda, han tendido a ignorar en esta crisis en mayor proporción la recomendación de los especialistas, sea López Obrador en el caso de México, sean Trump en el caso de Estados Unidos o Bolsonaro en el caso de Brasil. Uno desde la izquierda, los otros dos desde la derecha, pero en los tres casos desde una perspectiva populista del proceso político. ¿Cómo entender las actuaciones de Bolsonaro, López Obrador y Trump frente al virus, tomando en cuenta que sus medidas no tienen respaldo popular y existe evidencia cercana sobre los efectos del virus? En el caso de la pandemia en curso, no es tan fácil disociar causa de efecto. La gente puede darse cuenta de que de pronto, gente que era, digamos, incrédula, ¿no?, que tendía a no creer en la versión de los científicos,
porque los políticos le decían que no era verdadera, pero que puede darse cuenta de que de pronto su padre, su hermana, su cónyuge se mueren del virus en cuestión, producto del virus en cuestión, producto de esta variante del coronavirus que genera la enfermedad que se conoce como COVID-19. Entonces el vínculo entre causa y efecto es mucho más directo y la gente puede darse cuenta, casi diría en tiempo real, a diferencia del cambio climático, de que el discurso está en desfase con la realidad. Y entonces uno ve cómo estos gobernantes empiezan a cambiar. Generalmente los cambios han sido de posiciones en las cuales se decía es mejor seguir una estrategia de mitigación que una estrategia de lo que un estudio del Imperial College de Londres llama supresión, o sea, casos como el peruano, cuarentena, que quiere decir que la gente debe permanecer en sus casas en la mayor parte del tiempo, con toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente, como es el caso en el Perú. Trataron de evitar ese tipo de medidas, pero a medida que el problema se empezó a escapar de control, terminan retrocediendo y ahora hay países que al principio se resistían a adoptar esas medidas que ahora las están adoptando en mayor o menor proporción, como México, el Reino Unido o Estados Unidos. ¿Qué efectos tienen estos discursos en la población en el marco de una emergencia mundial como la que vivimos actualmente? Bueno, causa dos tipos de efectos cuando menos, ¿no? El primero, los gobiernos populistas suelen ser a su vez gobiernos nacionalistas. Y el error del nacionalismo en coyunturas como una pandemia es creer que cerrando fronteras y actuando estrictamente a nivel nacional puedes afrontar un problema que es transnacional por definición. Eso es lo que implica una pandemia por oposición a una mera epidemia. PAN es, digamos, el prefijo implica todos, ¿no? Una pandemia es por definición mundial, podría decirse, ¿no? Entonces no puedes resolver a nivel nacional un problema que es mundial, que atraviesa fronteras sin pasar por controles migratorios, como es el caso del virus que causa las pandemias. El año 2009 tuvimos un ejemplo de cómo debía afrontarse una pandemia, la del H1N1. Se aplicó por primera vez un protocolo establecido para ese fin en el año 2005 que coordinaba la Organización Mundial de la Salud, pero esta vez la pandemia encuentra al mundo con una gran cantidad de gobiernos nacionalistas y populistas que en lugar de buscar cooperar buscan cerrar fronteras, con lo cual a la larga, no en lo inmediato, y por eso pueden tener apoyo en lo inmediato, pero a la larga hacen que el problema sea peor. El otro tema es lo dicho sobre los especialistas. Los economistas, además de los científicos, ya habían dado señales a través de diversas investigaciones de que se planteaba una falsa dicotomía. La cuarentena tiene un costo económico alto, obviamente. Si la gente no sale a trabajar, la economía se paraliza. Pero cuando se hacen análisis económicos de fenómenos como la gripe española de 1918, la peor pandemia en los últimos 120 o 130 años, una investigación reciente de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts encuentra que en las zonas del mundo que aplicaron algo parecido a una cuarentena, no solo tuvieron menos muertes, sino que además se recuperaron económicamente más rápido. O sea, hay una falsa dicotomía aquí, creer que las cuarentenas implican reducir el número de muertos, pero que a cambio obtienes mayor crecimiento económico. Es una falsa dicotomía porque no existe la disyuntiva. Las cuarentenas a largo plazo son mejores para reducir el número de muertes producto de la pandemia, pero también para la recuperación posterior de la economía. Lo que no se quiere aceptar es que hay que pagar un costo económico producto de combatir la pandemia, de una u otra manera. Muy bien, Farid, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, un gusto. Con esto cerramos nuestro análisis internacional. Para ver más contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos.
Hoy en Focos presentamos la novela Con las faldas bien puestas, que relata la vida de Prudencia Ayala. Su autor, Alejandro Ayala, invirtió 2 años en la investigación para este libro, en un esfuerzo por mantener viva una parte de la memoria histórica de El Salvador. Así cerramos Focos, gracias por acompañarnos, buenas noches. Luego de varios años de investigación, Alejandro Ayala presenta su novela Con las faldas bien puestas, donde relata la vida de Prudencia Ayala, una mujer que defendió los derechos de las salvadoreñas. La novela inicia con el nacimiento de Prudencia Ayala, 1885, porque es un evento en el cual se describe con viveza todo lo que tuvo que sufrir la madre, que es doña Aurelia. Narro, por ejemplo, eventos como el de 1917 con la erupción del volcán, 1922 la marcha femenina, 1930 cuando ella se lanza a la candidatura pero no la aceptan por ser mujer, aunque por ahí hay algunos datos que dicen que por 3 cosas: por ser mujer, por ser madre soltera y por ser considerada indígena, aunque en realidad ella no era indígena. Si nosotros nos fijamos en los rasgos faciales de ella, tienen más de mulata que de indígena. Entonces por eso es que también Prudencia tuvo como esa facilidad de moverse en el entorno social de aquel entonces, porque los que eran indígenas eran mal vistos, mientras que los mulatos eran muy aceptados y tenían menos problemas de discriminación. Es así como trato de mezclar la vida de ella con todos estos eventos para tratar de poner al lector en un punto en el cual entienda de cuál es la importancia de Prudencia en nuestra sociedad. La recopilación de la información necesaria para su novela tardó 2 años, y ese proceso lo hizo subrayar la importancia de mantener viva la memoria histórica salvadoreña. Aunque el 90%, 95% de la novela al final viene siendo del MUPI, porque no había más información en otro lado. Ellos me facilitaron fotos, inclusive viene por ahí una foto de la madre de Prudencia Ayala, y uno se queda asombrado de ver cómo es que hemos perdido nuestra historia, nuestra memoria histórica, que es tan rica y tan importante para el desarrollo de una sociedad en el presente. La versión impresa de la novela está a la venta en las librerías de la UCA y la UES, en el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, y Clásicos Roxil. En Amazon está disponible la versión electrónica. Aunque ella solamente llegó hasta 2º grado, pero ella era autodidacta. Inclusive, por ahí en algunos de sus libros que ella escribió, porque hay 3 libros de ella, se menciona, ella misma menciona que leyó a Madame Blavatsky con su teoría de la teosofía. Entonces ya eso ya es un indicador para saber uno que Prudencia Ayala no era una mujer cualquiera, sino que era una mujer adelantada a su época.